3 semanas antes de que su tía doña Betty diera su último respiro, Valentina Mendoza llegó a la casa 1 hora antes de lo esperado. Lo que presenció en esa habitación transformó por completo su entendimiento del amor. Pero, primero, es crucial que comprendas quién era Valentina. 47 años, CEO de Hoteles del Ángel, una prestigiosa cadena de 12 hoteles boutique que generaba la impresionante suma de 340 millones de pesos al año. Vestía trajes de diseñador que superaban el salario mensual de su muchacha de servicio. Conducía un Lincoln Continental negro que resplandecía bajo el sol de las lomas de Chapultepec como un espejo, y visitaba a su tía doña Betty rigurosamente cada semana durante 20 minutos exactos, los domingos a las 11 de la mañana, ni un segundo más, ni un segundo menos, porque Valentina Mendoza era una maestra en la administración del tiempo. 168 horas a la semana, 20 minutos dedicados a doña Betty, el resto consagrado a la construcción de su imperio. Si alguna vez has sentido que el tiempo se escurre entre tus dedos, que tus seres queridos merecen más atención de la que tu agenda permite, entonces comprendes perfectamente quién era Valentina. Pero ya no comprendía quién era su tía. Ya no Beatriz Mendoza, doña Betty, 68 años, víctima de un agresivo cáncer de páncreas en etapa terminal. Los médicos habían pronosticado 3 meses de vida en mayo. Ahora era agosto. Cada día era un préstamo, cada respiración, un regalo inesperado que todos temían perder. Pero aquí reside lo que Valentina ignoraba por completo. Doña Betty no siempre fue esa mujer frágil de 48 kilos, confinada a la cama. Hubo un tiempo en que doña Betty Mendoza era capaz de paralizar a 1000 personas, con solo un movimiento. Bailarina principal del Ballet Folclórico de México durante 22 años. La Malinche, el Huapango, el Jarabe Tapatío, ovaciones ensordecedoras en el Palacio de Bellas Artes, incluso en el Kennedy Center de Washington, y su cabello, Dios, su cabello, negro como la noche más oscura, largo hasta la cintura, lo trenzaba en intrincados moños que parecían esculturas. Dedicaba 1 hora cada mañana exclusivamente a peinarlo, porque doña Betty Mendoza había cimentado su identidad en 2 pilares fundamentales: la gracia de su cuerpo y la belleza de su rostro, hasta que el cáncer le arrebató ambos. Perdió 18 kilos en tan solo 3 meses. Su cuerpo, que había dominado el escenario con la precisión de un reloj suizo, ahora temblaba incluso para levantar un vaso de agua. Su cabello comenzó a caerse a mechones, primero unos pocos, luego cada vez más, hasta que las almohadas amanecían repletas cada mañana y una noche, completamente sola en su habitación. Doña Betty rompió el espejo de mano que había utilizado durante 4 décadas. Lo estrelló contra la pared, porque ya no soportaba contemplar en lo que se había transformado. Valentina nunca supo de esto, porque Valentina solo la visitaba 20 minutos los domingos. Pero aquí viene el giro inesperado, y es en este preciso instante, al 10% de esta historia, cuando debes prestar atención, porque lo que está por venir te tomará por sorpresa. 3 meses antes de aquella mañana de agosto, Valentina había contratado a una muchacha de servicio, Lupita Pérez, a quien todos llamaban cariñosamente Lupita, 52 años, un rostro marcado por el cansancio, pero con ojos llenos de bondad. Siempre vestía un pulcro uniforme azul marino con un delantal blanco inmaculado. Llegaba puntualmente a las 6 de la mañana y se retiraba a las 6 de la tarde. Limpiaba, cocinaba, organizaba, eficiente, silenciosa, perfecta. Valentina había entrevistado a 12 candidatas. Lupita fue la única que no hizo preguntas sobre el salario. Solo indagó sobre una cosa: su tía, doña Beatriz. ¿Cuánto tiempo le queda?
De 2 a 4 semanas, había respondido Valentina, repitiendo las palabras del doctor como si se trataran del pronóstico del clima. Lupita asintió. Muy bien, yo me encargo. Y Valentina, aliviada de poder delegar una carga más, había asentido afirmativamente, pero ignoraba por completo qué significaba encargarse para Lupita. Durante los primeros 2 meses, Lupita hizo exactamente lo que se esperaba de ella. Limpiaba la casa de 5 habitaciones de arriba a abajo, preparaba comidas ligeras para doña Betty, caldo de pollo, puré de manzana, té de manzanilla, cambiaba las sábanas, organizaba los medicamentos, 11 pastillas por la mañana, 8 por la tarde, parches de fentanilo cada 72 horas para el dolor. Eficiente, silenciosa, perfecta, pero había algo que Valentina comenzó a notar. Pequeñas cosas, detalles que no encajaban. Si esta historia está removiendo algo en tu interior, algo que creías haber perdido, entonces quédate, porque lo que viene a continuación es la parte que te romperá el alma. Un domingo, Valentina llegó a las 11 en punto como de costumbre. Entró en la habitación de doña Betty. Su tía estaba despierta, contemplando el techo, pero había algo distinto. La habitación olía a lavanda, no al aroma medicinal de hospital que había predominado en los últimos meses, no a desinfectante ni a enfermedad, a lavanda fresca, como si alguien hubiera transportado un jardín al interior. Y había música, suave, tan tenue que apenas se distinguía, pero era Tchaikovsky, el Cascanueces, el mismo ballet que doña Betty había interpretado 40 veces a lo largo de su carrera. ¿Quién puso esto?, preguntó Valentina. Doña Betty solo movió los ojos hacia la puerta. Lupita, susurró. Valentina restó importancia al asunto. Tal vez Lupita había encontrado algún disco antiguo. Tal vez era una simple coincidencia. Pero 2 semanas después, Valentina notó algo más. Doña Betty estaba solicitando menos morfina. La enfermera de la noche había llamado visiblemente confundida. Doña Beatriz antes requería morfina cada 3 horas debido al dolor. Ahora solo la pide cada 6. Por las mañanas casi no solicita nada. ¿Ha cambiado algo? Valentina no lo sabía. Llamó al doctor. El doctor tampoco lo sabía. El cáncer de páncreas en etapa terminal no mejora, solo empeora. Pero los números eran innegables. Doña Betty estaba consumiendo un 40% menos de analgésicos que el mes anterior y dormía mejor. Las enfermeras nocturnas informaban que doña Betty dormía periodos de 4 o 5 horas seguidas, algo que no había sucedido en meses. ¿Qué estaba sucediendo? Valentina decidió descubrirlo. Y aquí, al 15% de esta historia, es donde debes tomar una decisión importante. Si esta historia está tocando tu alma, si sientes que hay algo aquí que necesitas escuchar hasta el final, considera apoyar este trabajo, porque historias como esta no se cuentan solas. Alguien tiene que decidir que vale la pena invertir tiempo en ellas. Y si tú sientes que lo vale, demuéstralo. Super Thanks está ahí por una razón. Un martes por la mañana, Valentina canceló su junta de las 9, algo que jamás hacía. Condujo hasta la casa de Polanco donde residía doña Betty. Llegó a las 7 de la mañana en lugar de su habitual domingo a las 11, y lo que vio al entrar la dejó completamente petrificada. La sala estaba impecable como siempre, pero había flores frescas en el jarrón de la entrada, gardenias, las favoritas de doña Betty cuando bailaba. Valentina no las había comprado, ni siquiera sabía dónde conseguirlas, y podía escuchar voces muy suaves provenientes de la habitación de doña Betty. Valentina subió las escaleras sigilosamente. No quería interrumpir, solo quería entender. La puerta estaba entreabierta. Se asomó con cautela, y lo que presenció le heló la sangre. Lupita estaba sentada en el borde de la cama, pero no estaba limpiando.
No estaba organizando medicinas, no estaba haciendo nada que una muchacha de servicio hace. Estaba leyendo, en voz alta, un libro viejo, de tapas gastadas, y doña Betty estaba despierta, mirándola, con una expresión que Valentina no había visto en meses. Paz. Lupita leía despacio, con cuidado, como si cada palabra importara, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y entre párrafos se detenía. Le preguntaba a doña Betty, ¿quiere que siga o prefiere que paremos aquí? Y doña Betty, con esa voz tan débil que casi no salía, susurraba, sigue, por favor, sigue. Valentina se quedó ahí, congelada en el pasillo, viendo a su muchacha de servicio hacer algo que ella, con todos sus millones, nunca había hecho: darle tiempo a su tía. No 20 minutos medidos con cronómetro, no una visita obligatoria entre juntas y llamadas. Tiempo real, atención completa, presencia, y en ese momento, Valentina sintió algo que no había sentido en años. Vergüenza, porque una mujer a la que le pagaba 8,000 pesos al mes. Conocía a su tía mejor que ella, pero aquí está lo que Valentina todavía no sabía, y lo que tú tampoco sabes todavía. Esa escena de lectura no era todo, ni siquiera era lo más importante, porque lo que Lupita estaba haciendo cada mañana, una hora antes de que comenzara su turno oficial, una hora que no le pagaban, era algo que iba a destrozar todo lo que Valentina creía sobre amor, deber y dignidad. Pero para entender eso, tienes que saber quién era realmente Lupita Pérez, 52 años, madre de 3 hijos ya adultos, viuda desde hace 12 años. Vivía en Naucalpan, en un departamento de 2 cuartos que compartía con su hija menor y 2 nietos. Pero eso era ahora. Antes, Lupita había sido otra persona. Durante 15 años, Lupita había sido enfermera auxiliar en el Hospital General, especializada en cuidados paliativos, la sección donde van los pacientes terminales, los que ya no tienen cura, solo dignidad. 15 años viendo gente morir, algunos en paz, otros en agonía, algunos rodeados de familia, otros completamente solos. Y Lupita había aprendido algo que ningún manual médico enseña, que la forma en que mueres importa tanto como la forma en que vives. Pero en 2018, Lupita había renunciado después de 15 años. ¿Por qué? Porque una noche de diciembre, su propia madre había muerto en ese mismo hospital, cáncer de mama, fase 4. Los doctores y enfermeras habían hecho todo el protocolo, medicina, morfina, monitoreo, pero nadie la había peinado. Su madre, que toda su vida había sido vanidosa con su cabello, que nunca salía a la calle sin peinarse, había pasado sus últimas 3 semanas con el cabello enredado, sin lavar, tirado sobre la almohada como una telaraña gris. Y Lupita, que trabajaba en ese mismo hospital, había estado demasiado ocupada con otros pacientes para darse cuenta, hasta que fue tarde, el día que su madre murió. Lupita se había quedado sola con el cuerpo, y lo primero que hizo, antes de llamar a nadie, antes de hacer papeleos, antes de todo, fue tomar un cepillo y peinó a su madre. Por 40 minutos peinó ese cabello gris y enredado hasta dejarlo suave y presentable, hasta que su madre se vio como ella hubiera querido verse. Y mientras peinaba, Lupita había hecho una promesa: nunca más voy a dejar que alguien muera sin dignidad. Por eso había renunciado al hospital, porque el sistema no te deja dar tiempo, te deja dar medicina, pero no tiempo. Y por eso, cuando vio el anuncio de Valentina buscando muchacha de servicio para cuidar a una paciente terminal, Lupita no preguntó por el salario, preguntó cuánto tiempo le quedaba a doña Betty, porque Lupita no estaba buscando un trabajo, estaba buscando una oportunidad de cumplir su promesa. Y cada mañana, desde hace 3 meses, Lupita llegaba a las 6, pero comenzaba a trabajar a las 5.
esa hora que nadie le pagaba, esa hora que Valentina nunca supo que existía, esa hora era para doña Betty. Y aquí, 20% dentro de esta. 200 en historia. Aparece el primer objeto, el primer detalle que va a cambiar todo. Un cepillo de plata. No cualquier cepillo. Un cepillo antiguo con mango de plata labrada y cerdas de jabalí natural, grabado en el mango. Una fecha, 15 de diciembre de 1942. Era el cepillo de la madre de Lupita, la única herencia que le había dejado. Y cada mañana, Lupita lo traía envuelto en un pañuelo de seda azul, y con ese cepillo, con infinito cuidado, peinaba el cabello ralo de doña Betty, que había rechazado mirarse en el espejo durante 2 meses. Doña Betty, que había roto su espejo de mano porque ya no soportaba su reflejo. Doña Betty, que le había dicho a las enfermeras que dejaran de peinarla porque ya no importaba, ya no había nada que salvar. Esa doña Betty, cada mañana a las 5, sentía las manos de Lupita levantar su cabeza con cuidado. Sentía las cerdas del cepillo de plata moverse suave entre los mechones que quedaban. Sentía a alguien tratarla no como paciente terminal número 47 en una lista de medicación, sino como Betty Mendoza, bailarina, mujer, humana. Y poco a poco, algo en doña Betty empezó a cambiar. No su cáncer, el cáncer seguía ahí, creciendo, matándola lento. Eso no cambió, pero su alma empezó a sanar, y eso nadie lo puede medir en radiografías, pero es real, más real que cualquier número en un expediente médico. Valentina no sabía nada de esto, todavía, pero estaba a punto de descubrirlo. Y cuando lo descubriera, 47 años de certezas sobre lo que significaba. Éxito, amor y valor iban a colapsar en segundos, pero eso viene después, porque ahora, parada en ese pasillo, espiando a su empleada leyendo para su tía, Valentina solo sentía una cosa: curiosidad. ¿Qué más estaba pasando en esa casa que ella no sabía? Y más importante, porque nadie le había dicho. Decidió quedarse. Canceló todas sus juntas del día, algo que nunca, en 15 años como CEO, había hecho, y se sentó en la sala de abajo, en silencio, esperando, observando, queriendo entender qué demonios estaba pasando bajo su propio techo. Y lo que descubrió en las siguientes horas la iba a cambiar para siempre. A las 8 de la mañana, Lupita salió del cuarto de doña Betty. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar a alguien que dormía aunque doña Betty estaba despierta, y bajó las escaleras hacia la cocina y se encontró cara a cara con Valentina. Por 3 segundos completos, ninguna de las dos dijo nada, solo se miraron. Lupita con esa expresión tranquila que siempre tenía, Valentina con una mezcla de curiosidad y algo más que no sabía nombrar todavía. Hasta que Valentina rompió el silencio. ¿Llegas temprano? Lupita asintió. Sí, señora Valentina, 1 hora antes, desde hace 3 meses. ¿Te pago por esa hora? No, señora. Entonces, ¿por qué lo haces? Y aquí viene el momento, exactamente 25% en esta historia, donde todo empieza a revelarse. Y tienes que poner mucha atención, porque lo que Lupita dijo no fue una explicación, fue una filosofía. Porque doña Betty merece más de lo que se le pueda pagar. Esa respuesta, 6 palabras, destrozó algo en Valentina que ella ni siquiera sabía que estaba roto. Porque merece más de lo que se le pueda pagar significaba algo que nadie le había dicho nunca a Valentina Mendoza, CEO de los Hoteles del Ángel, en toda su vida profesional. Significaba que el dinero no era suficiente, que había cosas que no se compran, que su tía, muriendo en una cama, necesitaba algo que no aparecía en ninguna factura, y Lupita se lo estaba dando, gratis. Valentina se sentó. Por favor, dime, ¿qué haces en esa hora? Y Lupita, después de dudar solo un segundo,
Empezó a hablar. Le lavo el cabello con champú de lavanda, porque a ella le gusta. Se lo seco con toallas tibias, que caliento en la secadora primero. La peino con mi cepillo de plata, el de mi madre. Le pongo música, sus sones favoritos. Le leo lo que ella pida. A veces son 10 páginas y a veces solo 2, porque se cansa. Le muestro el espejo. No siempre quiere verse, pero cuando quiere, yo sostengo el espejo y le digo, mire qué hermosa se ve, doña Betty. Y a veces llora y a veces sonríe, pero siempre me aprieta la mano. Y eso me dice que lo necesitaba. Valentina se había quedado completamente inmóvil. Cada palabra era una cuchillada de verdad. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque usted nunca preguntó, señora. Y ahí estaba, la verdad tan simple que dolía. Valentina venía 20 minutos los domingos. Preguntaba, ¿cómo está? Bien, señora. ¿Necesita algo? No, señora. Perfecto. Y se iba. Nunca preguntó cómo estaba realmente doña Betty. Nunca preguntó qué hacía Lupita durante esas 12 horas de trabajo. Nunca preguntó nada que requiriera más de 20 minutos para responder. Porque Valentina sabía administrar su tiempo, pero no sabía dar su tiempo. Y esa diferencia entre administrar y dar era la diferencia entre sobrevivir y vivir. Valentina tragó saliva. ¿Puedo ver? Lupita asintió. Mañana, llegue a las 5. Yo le enseño. Y Valentina, por primera vez en 15 años como CEO, dijo que sí a algo sin revisar su agenda primero. Esa noche, Valentina no durmió. No podía. Su cabeza era un caos de pensamientos que no la dejaban en paz. Su tía se estaba muriendo. Eso ella lo sabía desde mayo. 3 meses de pronóstico. Ya iban 3 meses. Cada día extra era prestado. Pero nunca, en esos 3 meses, Valentina había pasado más de 20 minutos con ella. ¿Por qué? Porque es doloroso, se dijo a sí misma esa noche. Porque no sé qué decir. Porque verla así me rompe. Porque es más fácil delegar, pagarle a alguien para que cuide, para que yo no tenga que ver. Pero esa noche, acostada en su cama de sábanas italianas en su penthouse de 380 metros cuadrados en Lomas de Chapultepec, Valentina entendió algo. No estaba protegiendo a doña Betty de su dolor, estaba protegiéndose a sí misma, porque era más fácil mandar cheques que dar abrazos, más fácil contratar enfermeras que sostener manos, más fácil pagar que estar presente. Y una mujer que ganaba 8,000 pesos al mes le estaba enseñando esa lección sin decir una palabra, solo con llegar 1 hora temprano, cada día, durante 3 meses, sin cobrar un peso extra. Al día siguiente, Valentina llegó a las 5 de la mañana. Todavía estaba oscuro. La ciudad apenas despertaba, pero la luz de la habitación de doña Betty ya estaba encendida. Y adentro, Lupita ya estaba ahí. Valentina tocó suave, Lupita abrió y sin decir nada, se hizo a un lado, una invitación silenciosa. Valentina entró y lo que vio la hizo entender por qué doña Betty pedía menos morfina por las mañanas. Doña Betty estaba sentada, recostada en almohadas, frágil, delgada, pero despierta, y Lupita estaba de pie junto a ella con una jarra de agua tibia, una toalla y ese cepillo de plata. Valentina se sentó en el sillón del rincón, callada, solo observando. Lupita mojó el cabello de doña Betty con cuidado, mechón por mechón, usando agua tibia que no quemara. Aplicó champú, el de lavanda, con movimientos circulares en el cuero cabelludo, masajeando, suave, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Doña Betty cerró los ojos, no de dolor, de alivio. ¿Hace cuánto que no te lavaban el cabello así?, preguntó Lupita suave. Doña Betty abrió los ojos. Pensó, 2 meses, desde que rechacé la quimioterapia. Ya no quise que me tocaran, pero me dejas a mí, porque tú me tocas como humana, no como paciente. Y Valentina, sentada en ese rincón, entendió algo que nunca había visto. Dignidad no es lo que te dan los doctores.
Dignidad es cómo te tratan las personas. Lupita enjuagó el cabello con agua limpia 3 veces, hasta que no quedó rastro de champú. Lo envolvió en una toalla tibia y presionó suave para secar sin frotar. Luego lo dejó caer sobre los hombros de doña Betty y tomó el cepillo de plata. Y aquí, 35% en esta historia, tienes que responder algo. Y responde con la verdad, no con lo que crees que deberías sentir, con lo que sientes. Si tú estuvieras muriendo, ¿quién querrías que te cuidara? ¿Alguien eficiente que hace su trabajo y se va? ¿O alguien que llega 1 hora temprano solo porque le importas? Piénsalo, de verdad, porque algún día tú o alguien que amas va a estar en esa cama, y ese día vas a querer que haya una Lupita en el mundo, alguien que vea más allá del diagnóstico, que vea la persona. Y si esa historia te hace sentir algo, si te hace pensar en alguien, si te hace querer ser esa persona para alguien más, entonces no solo escuches, actúa. Porque el mundo no necesita más gente que sienta, necesita gente que haga. Lupita peinó, mechón por mechón, lento, con ese cepillo de plata que había peinado a su propia madre antes de morir, y mientras peinaba, cantaba, suave, casi un susurro, el guapango de Moncayo, el mismo que doña Betty había bailado 40 veces, el mismo que había definido 22 años de su vida. Y doña Betty, con los ojos cerrados, empezó a mover los dedos. Valentina lo notó. Los dedos de doña Betty se movían en el aire, siguiendo el ritmo, como si estuviera marcando los pasos que su cuerpo ya no podía bailar, pero su alma todavía bailaba, y Lupita lo sabía. Por eso ponía esa música, no para recordarle lo que perdió, sino para recordarle quién era, bailarina. Siempre. Cuando Lupita terminó de peinar, tomó algo de la mesita de noche, y Valentina vio qué era: un espejo, el mismo espejo que doña Betty había roto hace 2 meses. Lupita lo había recogido, lo había mandado reparar y lo traía cada mañana. ¿Quiere verse?, preguntó Lupita. Doña Betty dudó 3 segundos, 5, 10, luego asintió. Lupita sostuvo el espejo frente a ella y doña Betty se vio, realmente se vio. Tal vez por primera vez en meses, no vio el cáncer, no vio los 18 kilos perdidos, no vio la muerte acercándose. Vio a doña Betty Mendoza, peinada, limpia, digna, y sonrió. No fue una sonrisa grande, fue pequeña, frágil, como todo en ella ahora, pero fue real. Y Valentina, sentada en ese rincón, empezó a llorar. Lloró en silencio, sin hacer ruido, porque no quería interrumpir, pero lloró tan fuerte por dentro que sentía que se iba a romper. Lloró porque durante 3 meses ella había visto a su tía como caso terminal, como problema a delegar, como carga a administrar, y Lupita la había visto como doña Betty, y esa diferencia entre caso y persona era la diferencia entre existir y vivir. Después, Lupita guardó el espejo. Lupita guardó el cepillo en su pañuelo de seda azul y le preguntó a doña Betty: ¿quiere que le lea? Sí, por favor. ¿Qué libro? El de siempre. Lupita sacó un libro de su bolso, gastado, con las esquinas dobladas, y Valentina vio el título: El Principito, un libro infantil. Un libro que todos conocen, pero pocos entienden. ¿Por qué ese libro?, preguntó Valentina suave. Lupita miró a doña Betty. Doña Betty sonrió débil, porque me recuerda que lo esencial es invisible a los ojos. Y Valentina entendió: el cáncer era visible, el dolor era visible, la muerte era visible, pero el alma de doña Betty, esa parte que todavía era bailarina, esa parte que todavía quería verse hermosa, esa parte que todavía necesitaba que alguien la viera como humana, eso era invisible. Y Lupita lo veía cada mañana, con un cepillo de plata y un libro gastado. Lupita empezó a leer capítulo 3, donde el Principito habla sobre su rosa,
sobre cómo cuidarla, sobre cómo protegerla, sobre cómo amarla, no porque sea perfecta, sino porque es suya. Y doña Betty escuchaba, con los ojos cerrados, respirando despacio, en paz, y Valentina se dio cuenta de algo. Doña Betty no estaba pidiendo menos morfina, porque el dolor había disminuido. El cáncer no perdona, el dolor sigue igual. Doña Betty pedía menos morfina, porque tenía algo más fuerte que la morfina. Tenía a alguien que la hacía sentir viva, y el dolor de sentirse invisible dolía más que el cáncer. Pero cuando Lupita llegaba cada mañana, ese dolor desaparecía, y el otro dolor, el físico, se volvía más soportable, porque el alma sana ayuda al cuerpo a resistir. Lupita leyó durante 20 minutos, hasta que doña Betty se quedó dormida, suave, tranquila, con una expresión que Valentina no había visto en su rostro en meses. Paz. Lupita guardó el libro, se levantó, le acomodó las sábanas a doña Betty, le dejó el vaso de agua en la mesita, apagó la luz principal y dejó solo la lamparita tenue, y salió del cuarto. Valentina la siguió, bajaron a la cocina, y ahí, de pie junto a la estufa mientras Lupita preparaba té, Valentina preguntó la pregunta que la había estado matando desde ayer. ¿Por qué haces esto? Lupita no respondió inmediato. Sirvió 2 tazas de té, le pasó una a Valentina, se sentó y empezó a hablar. Mi madre murió hace 8 años, cáncer de mama. Yo trabajaba en el Hospital General, cuidados paliativos. Yo sabía lo que venía, sabía que no había cura, pero creí que podía controlar cómo moría, darle dignidad, porque yo era enfermera. Yo sabía. Lupita se detuvo, tomó aire. Valentina esperó, pero estaba equivocada. El sistema hospitalario no te deja dar dignidad, te deja dar medicina, medicación cada 4 horas, monitoreo cada 2, cambio de sábanas cada día, todo protocolizado, todo eficiente. Pero nadie tiene tiempo para sentarse y peinar a una anciana. Eso no está en el protocolo. Lupita miró su taza de té, sus ojos brillaban, y yo estaba tan ocupada con otros 40 pacientes que no me di cuenta de que mi propia madre pasó sus últimas 3 semanas con el cabello sin lavar, enredado, tirado sobre la almohada como si ya no importara, y ella siempre fue vanidosa con su cabello, siempre, pero nadie se tomó el tiempo, ni siquiera yo. Una lágrima cayó en el té de Lupita, no la limpió, solo siguió hablando. El día que murió me quedé sola con su cuerpo, y lo primero que hice fue tomar un cepillo, este cepillo, y peiné su cabello durante 40 minutos, hasta que se veía como ella hubiera querido, y mientras peinaba, le pedí perdón. Le prometí que nunca más iba a haber esa indignidad en nadie. Por eso renuncié al hospital, por eso me volví muchacha de servicio, porque aquí yo elijo a quién cuidar, y elijo cómo cuidar, sin protocolos, sin jefes diciéndome que no hay tiempo. Y cuando vi el anuncio de usted, buscando a alguien para cuidar a su tía terminal, supe que era mi oportunidad de cumplir esa promesa. Lupita levantó la mirada, miró a Valentina directo a los ojos. Su tía, doña Betty, me recuerda a mi madre, vanidosa, orgullosa de su belleza, y el cáncer le quitó eso. Pero yo puedo devolverle un poco, cada mañana. No puedo curarla, nadie puede, pero puedo hacerla sentir hermosa 1 hora más antes de morir, y eso, señora Valentina, vale más que cualquier sueldo. Valentina no pudo contener las lágrimas. Lloró ahí, frente a su muchacha de servicio, como no había llorado en años. Lloró por doña Betty, lloró por la madre de Lupita, lloró por ella misma y por todo el tiempo que había perdido, pensando que el dinero resolvía todo. Y cuando pudo hablar, solo dijo 3 palabras: enséñame, por favor. Y aquí, 40% dentro de esta historia, aparece el segundo objeto, el segundo detalle que te va a romper el corazón. Lupita llevó a Valentina de vuelta al cuarto de doña Betty.
Doña Betty todavía dormía y Lupita le mostró algo que Valentina nunca había visto. La almohada de Doña Betty estaba cubierta con una funda limpia, pero debajo de esa funda Lupita guardaba algo y lo sacó: cabello, mechones de cabello negro grisáceo, recogidos con cuidado, guardados en bolsitas de tela, con fechas escritas a mano: 1 de junio, 15 de junio, 3 de julio, 20 de julio. Cada mañana, cuando Lupita peinaba a Doña Betty, recogía el cabello que se caía y lo guardaba. No lo tiraba como basura, lo guardaba con respeto. ¿Por qué guardas esto?, susurró Valentina. Porque es parte de ella y merece respeto. No importa que se esté cayendo, es suyo, es Doña Betty. Y Valentina, mirando esas bolsitas de tela con fechas escritas, entendió algo que nunca había entendido. Amar a alguien no es evitar su dolor, es estar presente en su dolor. Y Lupita estaba presente cada mañana, en el dolor más íntimo de Doña Betty, el dolor de perder su identidad mechón por mechón. Pero Lupita no huía. Recogía cada mechón con dignidad, como si dijera: esto también es Doña Betty, y Doña Betty importa hasta el final. Esa tarde, después de que Lupita se fue a las 6, Valentina se quedó. Canceló sus juntas de nuevo, algo que ya iba siendo costumbre, y se sentó junto a la cama de Doña Betty, despierta ahora, mirándola con esos ojos cansados pero lúcidos. ¿Cómo estás, tía? Doña Betty sonrió débil. Mejor ahora que estás aquí de verdad. Y Valentina supo a qué se refería. Estar ahí de verdad no era lo mismo que estar ahí físicamente 20 minutos cada domingo. Estar ahí de verdad era quedarse, aunque doliera, aunque fuera incómodo, aunque no supieras qué decir. Solo estar. Valentina tomó la mano de Doña Betty, frágil, huesuda, pero cálida, todavía viva. Y por primera vez en 3 meses, en lugar de preguntar ¿cómo estás?, y esperar un bien educado, Valentina preguntó algo real. ¿Tienes miedo, Doña Betty? Doña Betty pensó, luego asintió. Sí, todos los días. ¿De qué tienes miedo, mi Betty? ¿De morir fea? ¿De que me recuerden así, como un cuerpo enfermo? No como Betty. Valentina apretó su mano. No vas a morir fea. Lupita no lo va a permitir. Y yo tampoco. Doña Betty lloró, lágrimas silenciosas que corrieron por sus mejillas hundidas. Gracias por quedarte, por fin. Y Valentina se quedó. Esa tarde, esa noche y las siguientes 6 noches, porque a Doña Betty no le quedaban 3 meses. Ya no. El doctor llamó al día siguiente, 2 semanas. Tal vez menos. El cáncer se movía rápido ahora. Era cuestión de días. Y Valentina no iba a desperdiciar ni uno. Los siguientes 6 días cambiaron a Valentina Mendoza de maneras que 15 años como CEO jamás lo hicieron. Primer día, Valentina llegó a las 5 de la... Llegó a... mañana, como Lupita. Y Lupita le enseñó, paso por paso, cómo calentar el agua, no hirviendo, tibia, probar con el codo como hacen las madres con los bebés, cómo aplicar el champú, movimientos circulares, suave, sin jalar, cómo enjuagar, 3 veces, hasta que el agua salga completamente limpia. Y lo más importante, cómo sostener el espejo, no solo ponerlo frente a ella, sostenerlo con amor, con la mano firme para que no tiemble, a la altura correcta, con la luz correcta, y mientras lo sostienes, decir algo, no un cumplido vacío, algo verdadero. Mire qué hermosa se ve Doña Betty, sus ojos siguen brillando, su sonrisa sigue siendo la misma que bailaba en el Palacio de Bellas Artes, una estrella. Y Doña Betty, mirándose en ese espejo sostenido por manos temblorosas de su sobrina, sonrió. No mucho, no podía, pero sonrió. Y Valentina sintió algo que nunca había sentido en ninguna junta de negocios, ni cerrando ningún trato de millones. Sintió que importaba, de verdad, no por su dinero, no,
y por su título, sino por estar ahí, presente, humana. Segundo día, doña Betty empeoró. El dolor se volvió más intenso. Las pastillas ya no funcionaban. Igual, la morfina subió de dosis y doña Betty empezó a dormir más. 18 horas al día. Despertaba solo momentos, pero cada vez que despertaba, Lupita o Valentina estaban ahí, sosteniendo su mano, cantando bajo, leyendo, aunque doña Betty tuviera los ojos cerrados, porque estar presente no requiere que la otra persona esté despierta. Solo requiere que tú estés ahí. Tercer día. Llegó el momento que Valentina había estado temiendo. Doña Betty dejó de comer completamente. Ni siquiera agua. Su cuerpo empezó a apagarse. Los doctores lo llamaban el proceso activo de morir. El cuerpo sabe cuándo es tiempo y empieza a cerrar sistemas, uno por uno. Lupita llamó a Valentina a un lado. Le explicó con esa voz calmada que había usado con 40 pacientes terminales antes. Esto es normal. Es su cuerpo diciéndole que ya es tiempo de descansar. No podemos forzarla a comer. Solo podemos mantenerla cómoda, digna y acompañada. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Valentina con la voz quebrada. Días, tal vez horas. Nadie sabe exacto, pero pronto. Y Valentina, por primera vez en su vida adulta, no intentó controlar nada. No llamó a más doctores, no pidió segundas opiniones, no buscó milagros de último minuto. Solo aceptó y se quedó. Cuarto día. Doña Betty casi no despertaba. Su respiración se había vuelto irregular, lenta, con pausas largas entre cada aliento que hacían que Valentina contuviera el suyo, esperando el siguiente. Pero aún así, esa mañana a las 5, Lupita la peinó. Aunque doña Betty estaba inconsciente, aunque no iba a ver su reflejo, aunque parecía no tener sentido, Lupita mojó ese cabello ralo, lo lavó con champú de lavanda, lo peinó con el cepillo de plata, mechón por mechón, como si doña Betty estuviera despierta y mirando. ¿Por qué lo haces si no está despierta?, preguntó Valentina suave. Lupita no dejó de peinar. Porque ella lo merece, despierta o dormida, viva o muriendo. Doña Betty Mendoza merece ser tratada con dignidad hasta el último segundo. Y Valentina entendió algo profundo, algo que cambió su concepto completo de humanidad. Dignidad no depende de que la persona esté consciente. Dignidad es lo que tú haces cuando nadie te está viendo, cuando nadie te puede agradecer, cuando lo único que te motiva es el respeto por la vida humana. Y Lupita tenía eso en cada fibra de su ser. Quinto día. Valentina despertó a las 3 de la madrugada con una sensación en el pecho, algo que le decía: levántate, ve con ella. Ahora se levantó, se vistió, manejó a la casa, llegó a las 3:40 de la madrugada. La casa estaba en silencio. Subió las escaleras y la luz del cuarto de doña Betty estaba encendida. Abrió la puerta suave y ahí estaba Lupita, sentada en la silla junto a la cama, sosteniendo la mano de doña Betty, cantando, tan bajo que casi no se oía, pero era la Malinche, siempre la Malinche. ¿Desde cuándo estás aquí? Lupita no volteó. Desde las 11 de la noche sentí que esta noche era importante. No quería que estuvieras sola. No te pagamos por quedarte de noche. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Y Lupita, por primera vez, volteó a ver a Valentina, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme, porque cuando mi madre murió, murió sola. Yo llegué 20 minutos tarde y me he preguntado todos los días de estos últimos 8 años si tuvo miedo en esos últimos 20 minutos, si me buscó, si quiso decirme algo y yo no estaba ahí para escuchar, y nunca voy a saberlo, pero puedo asegurarme de que su tía no tenga ese miedo, de que no muera sola,
Aunque me tenga que quedar despierta 48 horas, no va a estar sola. Valentina se sentó en el otro lado de la cama, tomó la otra mano de doña Betty y juntas, la CEO y la muchacha de servicio se quedaron ahí, cantando bajo, sosteniendo manos, esperando. Sexto día amaneció. Doña Betty seguía, viva, pero apenas. Su respiración era un susurro, su piel fría, sus labios azulados. Lupita y Valentina no se habían movido, no habían dormido, solo pequeñas siestas de 10 minutos turnándose, pero siempre una de las dos despierta, siempre alguien sosteniendo su mano. A las 9 de la mañana, Lupita le susurró a Valentina: «Voy a peinarla una última vez». Valentina asintió y vio a Lupita hacer lo que había hecho durante 3 meses, pero esta vez, sabiendo que era la última, Lupita calentó el agua, mojó el cabello, aplicó el champú, masajeó el cuero cabelludo con tanto cuidado como si doña Betty fuera de cristal. Enjuagó 3 veces, secó con toalla tibia y tomó el cepillo de plata, y mientras peinaba, cantó La Malinche, completa, desde el principio, y Valentina, mirando esa escena, supo que esto era lo que había venido a ver, esto era lo que le había faltado ver durante 3 meses. Amor, no el amor de películas, no el amor de canciones, el amor real, el que se queda cuando no hay esperanza, el que sirve cuando no hay recompensa, lo que sigue cuando la muerte ya ganó, el amor que dice: tu vida importó y mereces belleza hasta el final. Lola terminó de peinar, guardó el cepillo en el pañuelo de seda azul y le susurró a doña Betty algo que Valentina casi no alcanzó a oír. «Ya puede descansar, doña Betty, ya hizo suficiente, fue hermosa, fue amada y nunca vamos a olvidarla». Y exactamente a las 11:23 de la mañana, doña Betty Mendoza tomó su último aliento. No hubo drama, no hubo gritos, no hubo dolor visible, solo un último suspiro y silencio. Y Valentina, sosteniendo esa mano que ya no apretaba de vuelta, lloró como nunca en su vida. Lloró por su tía, lloró por todos los años que perdió, lloró por los 20 minutos los domingos, cuando pudo haber dado horas, pero también lloró de gratitud, porque al final, gracias a Lola, doña Betty no murió sola, no murió fea, no murió olvidada, murió peinada, digna, amada. Y aquí, exactamente 55% en esta historia, llega el momento que define todo, el momento que va a estar en la miniatura, el momento que nunca vas a olvidar. 2 horas después de que doña Betty murió, llegó el equipo funerario, pero antes de que tocaran el cuerpo, Lola los detuvo. «Denme 30 minutos». «¿Para qué?», preguntó el director de la funeraria. «Para hacerla hermosa». Y durante los siguientes 30 minutos, Valentina vio algo que nunca olvidaría. Lola vistió a doña Betty con su vestido favorito, el negro con encaje, el que había usado en su última presentación como bailarina principal hace 18 años. Valentina lo había guardado en el closet, pero nunca pensó en usarlo. Lola le puso su collar de perlas, el que su abuela le había dado, el que doña Betty usaba solo en ocasiones especiales. Y luego, lo más importante, Lola tomó todas las bolsitas de tela, las que guardaban el cabello caído durante 3 meses, y con paciencia de artista ni con amor de madre, hizo algo imposible, una trenza. Tejió el cabello caído con el cabello que quedaba, mechón por mechón, creando una trenza elaborada que recorría la cabeza de doña Betty como una corona. No cubría la calvicie, no pretendía esconder la enfermedad, pero le devolvía algo de la dignidad que el cáncer intentó robar. Y cuando terminó, Lola dio un paso atrás, y Valentina vio a su tía por última vez,
Doña Betty Mendoza, 68 años, bailarina, elegante, hermosa, no como paciente de cáncer, como Doña Betty, y el director funerario, un hombre de 60 años que había visto 1000 cuerpos en su carrera, se quedó quieto mirando y luego dijo algo que rompió a Valentina en 35 años haciendo esto. Nunca había visto a alguien preparar a un ser querido con tanto amor. Quien sea que hizo esto, la amaba de verdad. Y Valentina, mirando a Lola guardar el cepillo de plata, dijo la verdad que le dolía admitir. No soy yo quien la amaba así, es ella, y yo estoy aprendiendo. Si esta historia no te ha hecho sentir nada hasta ahora, si no te ha roto por dentro, si no te ha hecho pensar en cada persona que amas y cada segundo que desperdicias, entonces te lo digo directo, no tienes alma, o la tienes tan enterrada bajo trabajo y rutina que olvidaste que existe, porque esto no es ficción. Esto pasa todos los días, gente muriendo sola, gente muriendo sin dignidad, mientras nosotros estamos ocupados con juntas y correos y cosas que no importan un carajo. Cuando estás tomando tu último aliento, y si hay una Lola en tu vida, alguien que cuida a quien amas con ese tipo de amor, agradécele, ahora, hoy, porque gente así no existe para ganar dinero, existe para salvarnos de nuestra propia crueldad indiferente. El funeral fue 3 días después, ataúd abierto, por petición de Valentina, porque quería que todos vieran lo que ella casi no vio, a Doña Betty Mendoza, no destruida por el cáncer, sino honrada a pesar del cáncer. 150 personas llegaron, compañeros de ballet de hace 20 años, estudiantes que Doña Betty había entrenado, vecinos, amigos, y cuando vieron el cuerpo, todos tuvieron la misma reacción, asombro. Se ve hermosa, dijeron, como si estuviera durmiendo, como si todavía fuera Doña Betty. Y Valentina, parada junto al ataúd con Lola a su lado, explicó: ella es Lola, nuestra muchacha de servicio. Cuidó a mi tía durante 3 meses. La peinó cada mañana. Le devolvió su dignidad, cuando todos nosotros olvidamos que lo necesitaba. Y lo que ven ahora, esa trenza, ese vestido, esa paz en su rostro, es trabajo de Lola, no mío. Y uno por uno, los asistentes se acercaron a Lola, le agradecieron. Algunos lloraron, otros solo asintieron con respeto profundo. Pero hubo una mujer, Isabel Romero, había sido alumna de Doña Betty hace 25 años y después del funeral se acercó a Valentina con una pregunta. ¿Su muchacha acepta otros trabajos? Mi madre tiene demencia, vive conmigo, pero no sé cómo cuidarla con amor, como su Lola cuidó a Doña Betty. Y ahí, 70% en esta historia, Valentina tuvo una idea que no venía del CEO, venía de la sobrina que acababa de perder a su tía, pero aprendió una lección que ninguna escuela de negocios enseña, que hay cosas más importantes que el éxito, y una de ellas es la dignidad. Valentina miró a Lola. Lola, ¿tienes tiempo para enseñarle a otras personas lo que haces? Lola pensó, luego asintió lento. Si eso ayuda a que más gente muera como Doña Betty, con dignidad, entonces sí. Y Valentina, ahí mismo, parada en el cementerio, tomó una decisión que cambiaría cientos de vidas. Voy a crear un programa. Se va a llamar Dignidad Beatriz, y tú vas a dirigirlo. Vamos a entrenar cuidadores, no solo en protocolos médicos, en amor, en cómo peinar, en cómo leer, en cómo hacer que alguien se sienta humano hasta el último segundo. ¿Aceptas? Lola, con lágrimas corriendo por su rostro, asintió. Y 3 meses después, el programa Dignidad Beatriz abrió sus puertas. Pero eso viene después, porque ahora, parados en ese cementerio mientras bajaban el ataúd de Doña Betty a la tierra, Valentina necesitaba hacer algo más. Se arrodilló.
Puso su mano sobre el ataúd y susurró lo que debió haber dicho hace 3 meses. Gracias, tía, por criarme cuando mis padres murieron, por sacrificar tu carrera para darme una vida, por amarme cuando yo era demasiado ciega para ver tu amor, y perdón por no estar presente hasta que fue casi tarde. Pero aprendí, gracias a Lola, aprendí, y voy a honrarte, no con flores una vez al año, sino con acciones cada día, ayudando a que otras personas mueran como tú, con dignidad, con amor, hermosas hasta el final. Y mientras la tierra caía sobre el ataúd, Valentina sintió algo quebrarse dentro de ella. Pero no era algo malo, era la vieja Valentina, la CEO que medía todo en pesos y minutos, la que creía que el éxito era acumular hoteles y cuentas bancarias, la que pensaba que 20 minutos los domingos eran suficientes para alguien que literalmente te crió. Esa Valentina murió ese día, enterrada junto con doña Betty, y nació una nueva, una que entendía que el tiempo dedicado con amor vale más que el dinero ganado con esfuerzo, que la dignidad es un derecho, no un lujo, y que los héroes reales no usan trajes de diseñador, usan uniformes azules, llegan 1 hora temprano y traen cepillos de plata en pañuelos de seda, 3 meses después del funeral. El programa Dignidad Doña Betty abrió en un edificio pequeño en Lomas de Chapultepec. Valentina había comprado el lugar con su dinero personal, no de Hoteles del Ángel, de su cuenta personal, porque esto no era negocio, era deuda. El programa era simple: entrenar cuidadores en lo que Lupita llamaba cuidado con amor. No solo protocolos médicos, no solo cambiar pañales y dar medicinas, sino cómo hacer que alguien se sienta humano cuando su cuerpo los está traicionando. Lupita diseñó el currículum. 4 semanas, 120 horas. Y cada estudiante tenía que aprender 5 cosas fundamentales. 1. Cómo peinar, no rápido, con paciencia, mechón por mechón, como si cada hebra importara, porque importa. Para la persona en la cama es su identidad, y arrebatarles eso solo porque están enfermos es crueldad disfrazada de eficiencia. 2. Cómo leer, no como autómata, con emoción, con voces diferentes para cada personaje, con pausas en los momentos correctos, porque cuando estás postrado en una cama, una historia bien leída es una ventana al mundo. Y cerrar esa ventana por leer monótono es quitarles la última libertad que tienen. 3. Cómo sostener un espejo. Esto era lo que más sorprendía a los estudiantes. ¿Por qué dedicar una clase entera a sostener un espejo? Porque sostenerlo mal significa que la persona ve su cara temblando, ve tu incomodidad, ve que no quieres estar ahí, pero sostenerlo firme, a la altura correcta, con la luz correcta, mientras dices algo verdadero y amable, eso les devuelve algo que el hospital les quitó: dignidad. 4. Cómo escuchar. No esperar tu turno para hablar, escuchar de verdad. Porque a veces lo que una persona moribunda necesita no es que le digas que todo va a estar bien. Necesita que escuches cuando dice tengo miedo, y en lugar de cambiar de tema, tomes su mano y digas, lo sé, y no es justo, pero no estás sola en ese miedo. Y 5. Lo más difícil, cómo estar presente cuando no hay esperanza, porque el instinto humano es huir del dolor. Ver a alguien muriendo duele, entonces creamos distancia. Nos volvemos mecánicos, eficientes, protocolares, para protegernos, pero esa persona necesita lo opuesto. Necesita que te acerques cuando todo tu cuerpo te dice, aléjate, que llores con ellos en lugar de decir, no llores, que aceptes que van a morir en lugar de vender falsas esperanzas, y que sigas cuidándolos con amor hasta el último segundo. Aunque sepas que ese último segundo está cerca, Lupita enseñaba esto con la intensidad de alguien que había aprendido de su propio fracaso.
y sus estudiantes salían cambiados. El primer grupo se graduó en diciembre, 12 cuidadores, 8 mujeres, 4 hombres, entre 25 y 62 años, algunos con experiencia médica, otros sin ninguna, pero todos con algo en común. Habían cuidado a alguien y no lo habían hecho bien, y vivían con esa culpa y querían aprender a hacerlo mejor por la próxima persona. Una de ellas era Teresa Montes, 45 años. Había cuidado a su padre con Alzheimer durante 2 años, y cuando murió, lo único que recordaba Teresa era el día que perdió la paciencia. Le gritó porque él preguntó su nombre por 100ª vez ese día, y esa fue la última conversación consciente que tuvieron. 1 hora después, él entró en coma. Murió 3 días después sin despertar. Y Teresa vivía con el peso de que sus últimas palabras para su padre fueron un grito de frustración. Lupita la abrazó cuando Teresa contó esa historia el primer día de clase, y le dijo algo que Teresa nunca olvidó. Tú no puedes cambiar esas últimas palabras, pero puedes asegurarte de que la próxima persona que cuides escuche amor en lugar de frustración, y de esa manera honras a tu padre, no con lamentos, con acciones. Y Teresa se volvió una de las mejores cuidadoras del programa, porque sabía el costo de fallar. En su primer año, el programa Dignidad Doña Betty entrenó a 50 cuidadores, y cada uno de esos cuidadores fue asignado a familias que lo necesitaban. Algunas pagaban, otras no podían pagar, no importaba. Valentina subsidiaba a los que no podían pagar con sus propios recursos, y los resultados fueron impactantes. En hospitales normales, 68% de pacientes terminales mueren solos. En la madrugada, cuando las enfermeras están ocupadas con otros pacientes, cuando la familia se fue a casa a descansar, solos. Pero de los 50 pacientes cuidados por graduados de Dignidad Doña Betty ese primer año, 0 murieron solos. 0. No porque el programa garantizara 24 horas de vigilancia, sino porque los cuidadores aprendieron a escuchar, y cuando una persona está cerca de morir, emite señales sutiles. Un cambio en la respiración, una inquietud, una lucidez súbita después de días inconsciente, y los cuidadores de Dignidad Doña Betty sabían leer esas señales, y se quedaban. Cancelaban su día libre, dormían en sillas incómodas, lo que fuera necesario, porque habían aprendido de Lupita que estar presente en ese último momento no era opcional, era sagrado. Y aquí, 80% en esta historia, aparece el objeto final, el detalle que cierra todo. Valentina guardó algo de Doña Betty, algo que nadie sabía que tenía, y 2 años después de la muerte de Doña Betty, lo sacó en un momento que lo necesitaba. Era una de las bolsitas de tela, la última, fechada 25 de agosto, el día antes de que Doña Betty muriera. El último cabello que Lupita peinó mientras Doña Betty todavía respiraba. Valentina la había guardado en un cajón de su escritorio, en Hoteles del Ángel CEO Oficina. Y cada vez que estaba a punto de tomar una decisión de negocios que sacrificaba personas por ganancias, abría ese cajón, miraba esa bolsita de tela y recordaba que su tía había perdido mechones de cabello, pero Lupita los guardó con dignidad, no como basura, como tesoro, porque eran parte de Doña Betty, y Doña Betty importaba. Y si Doña Betty importaba, si su cabello caído merecía respeto, si su dignidad valía más que la eficiencia, entonces cada empleado en sus hoteles importaba, cada huésped importaba, cada decisión que ella tomaba tenía que pasar esa prueba. ¿Esto trata a la gente con dignidad o los trata como números? Y si la respuesta era números, Valentina cambiaba la decisión. Ese pequeño pedazo de cabello en una bolsita de tela había cambiado cómo Valentina dirigía un imperio de 12 hoteles
y 3.000 empleados. Porque dignidad no es negociable, ni siquiera por ganancias. Y aquí, 85% en esta historia. Tengo que decirte algo, y no es cómodo, pero es necesario. Esta historia va a terminar. En unos minutos vas a volver a tu vida, a tu trabajo, a tus rutinas. Y hay una posibilidad muy real de que olvides todo esto en una semana. Porque es fácil sentir en el momento, difícil actuar después. Pero si hay una sola persona en tu vida que está sufriendo, enferma, sola, olvidada, y tú has estado posponiendo visitarla porque es incómodo, o doloroso, o no tienes tiempo, esta historia te está gritando: ve, ahora, hoy, no mañana, porque mañana puede que ya no esté, y vas a vivir con el mismo peso que vivió Teresa, el peso de saber que pudiste dar amor y elegiste dar excusas. Así que no solo sientas esto, actúa. Y si esta historia te movió tanto que quieres hacer algo más grande, apoya este trabajo. Superthanks existe por una razón, para que historias así sigan llegando a gente que las necesita escuchar, como tú, como yo. 2 años después de la muerte de doña Betty Mendoza, el programa Dignidad Betty había crecido exponencialmente. 127 cuidadores entrenados, 340 familias servidas, 89 pacientes habían muerto bajo el cuidado de graduados del programa, y los 89 murieron acompañados, peinados, con música, con alguien sosteniendo su mano, y algo más, algo que Valentina Mendoza no esperaba. Las familias empezaron a donar, no dinero, tiempo. Hijos que habían perdido a sus padres se ofrecían como voluntarios para acompañar a otros ancianos que no tenían familia, para leerles, para peinarlos, para simplemente estar. Porque cuando ves a alguien morir con dignidad, quieres que otros tengan esa misma dignidad, y la única manera de garantizarlo es dándolo tú mismo. El programa se convirtió en movimiento, y Valentina, sin planearlo, se convirtió en vocera de algo más grande que Hoteles del Ángel. Se convirtió en vocera de una idea simple, pero revolucionaria, que cómo mueres importa, y que como sociedad hemos fallado en honrar esa verdad. Valentina empezó a dar charlas, en hospitales, en escuelas de enfermería, en conferencias de negocios, y su mensaje era siempre el mismo. Ustedes quieren saber el secreto del éxito. Yo era CEO de 12 hoteles. 340 millones de pesos al año. Pensé que eso era éxito y estaba equivocada. ¿Saben cuál es el verdadero éxito? Ver a alguien morir en paz, peinado, acompañado, amado. Eso es éxito, porque cuando tú mueras, lo único que va a importar no es cuánto ganaste, es cómo trataste a los que no podían darte nada a cambio. Y una noche, después de una de esas charlas, un hombre se le acercó, doctor Eduardo Salinas, jefe de cuidados paliativos en el Hospital ABC, y le hizo una pregunta que cambiaría todo otra vez. ¿Su programa puede escalar? ¿Puede entrenar a cientos? ¿Miles? Valentina lo pensó. Luego dijo la verdad. No lo sé, pero Lupita sí. Y 3 meses después, Dignidad Betty firmó un convenio con el Hospital ABC, el primer hospital en México en integrar oficialmente el protocolo de cuidado con amor en su departamento de paliativos. Lupita entrenó a 30 enfermeras, y esas 30 enfermeras entrenaron a otras 100. Y esas 100 cambiaron cómo el hospital entero trataba a pacientes terminales, de protocolos fríos a presencia cálida, de eficiencia mecánica a dignidad intencional, y los números lo respaldaban. Satisfacción familiar subió 340%, quejas bajaron 78%, y algo que no se puede medir en números, pero que todos sentían. El hospital empezó a sentirse menos como fábrica de muerte y más como santuario de despedida. Lupita se volvió respetada en el campo médico, no por tener títulos, no por tener años de experiencia formal,
sino por tener algo que los doctores habían perdido en años de escuela médica: humanidad. Y Lupita nunca perdió esa humildad. Seguía llegando al programa cada mañana a las 5, una hora temprano, como siempre, porque eso era quien era. No un título, no un puesto, un acto de servicio. Valentina también cambió, pero no solo en su trabajo, en toda su vida. Redujo su carga como CEO de Hoteles del Ángel al 50%, contrató un co-CEO y dedicó el otro 50% a Dignidad Betty, porque había aprendido algo que ninguna escuela de negocios enseña: que puedes tener éxito en los negocios y fallar en la vida, y que el verdadero balance no es trabajo-vida, es impacto vacío. ¿Tu vida deja impacto o solo deja vacío? Y Valentina eligió impacto. 3 años después de la muerte de doña Betty, Valentina visitó su tumba. Como hacía cada mes, llevó flores, gardenias, las favoritas de doña Betty, y le contó a la lápida lo que había pasado. Tía, el programa ya entrenó a 340 cuidadores. Hemos servido a 890 familias. 267 personas han muerto bajo nuestro cuidado. Y ninguna murió sola, ninguna murió sin dignidad. Todas fueron peinadas, acompañadas, amadas, como tú. Y todo esto existe porque Lupita te amó y porque yo finalmente aprendí a ver lo que ella vio. Valentina se quedó ahí sentada 40 minutos, no 20, 40, porque había aprendido a dar tiempo, no a administrarlo. Y mientras estaba ahí, llegó alguien más, una mujer que Valentina no conocía, mayor, tal vez 70 años. Caminaba lento con un bastón. Se acercó a otra tumba, 2 filas más allá, y Valentina vio que traía algo en la mano: un cepillo, viejo, con mango de madera gastada, y la mujer se arrodilló, puso el cepillo sobre la tumba, y susurró algo que Valentina apenas alcanzó a oír: gracias, hija, por peinarme cada día cuando el cáncer me quitó las fuerzas. Nunca te lo dije suficiente, pero te lo digo ahora. Gracias. Y Valentina entendió. Esa mujer no tenía cáncer. Había sobrevivido y estaba visitando la tumba de su hija que la había cuidado, y el cepillo era el símbolo de ese cuidado. Y Valentina lloró, porque había 2 tipos de gente en el mundo: los que dejaban cepillos en tumbas y los que dejaban excusas. Y gracias a doña Betty, gracias a Lupita, Valentina había aprendido a ser del primer grupo. Y aquí, 95% en esta historia, viene la frase final, la que vas a recordar, la que define todo. Lupita nunca dejó de llevar el cepillo de plata, el de su madre. Lo guardaba en el pañuelo de seda azul, y cada vez que entrenaba a un nuevo grupo de cuidadores, lo sacaba y les contaba la historia de su madre, del cabello sin lavar, de los 40 minutos peinando un cuerpo sin vida, de la promesa, y luego les preguntaba algo: ¿qué vas a dejar tú cuando mueras? Un cepillo que alguien recuerde con amor, o un vacío que nadie note, porque al final no importa cuánto dinero ganes, cuántos títulos tengas, cuántos logros acumules, lo único que importa es si trataste a alguien con dignidad cuando no tenían poder para devolvértelo. Esa es la medida real de una vida, no lo que tomas, lo que das. Y Lupita dio dignidad cada mañana, con un cepillo de plata y un amor que no esperaba recompensa, y cambió cientos de vidas, incluyendo la de Valentina, incluyendo la mía al contarte esto, y tal vez, si lo dejas, incluyendo la tuya. Hoy, 5 años después de la muerte de doña Betty, el programa Dignidad Betty opera en 12 ciudades de México. Ha entrenado a más de 2,000 cuidadores, ha servido a más de 8,000 familias y ha cambiado el protocolo de cuidados paliativos en 47 hospitales. Y todo empezó con una mujer de 52 años que llegaba 1 hora temprano, sin que nadie se lo pidiera, sin cobrar un peso extra, solo porque alguien merecía dignidad.
Valentina todavía es CEO, pero ya no de 12 hoteles, de 18. Hoteles del Ángel creció, pero creció diferente, con políticas que priorizan la dignidad sobre la eficiencia, cuando las dos entran en conflicto, con permisos pagados para empleados que necesitan cuidar a familiares enfermos, con capacitación en empatía, obligatoria para todos los gerentes, porque Valentina aprendió que negocios sin humanidad no es éxito, es explotación, elegante. Y Lupita sigue siendo Lupita, humilde, dedicada, llegando temprano, con su cepillo de plata en su pañuelo azul. Pero ahora, miles de cuidadores llevan sus propios cepillos, con sus propias historias, honrando sus propias promesas. Y cada vez que uno de esos cuidadores peina a un paciente terminal con amor y paciencia, cada vez que sostienen un espejo con manos firmes y dicen algo verdadero, cada vez que se quedan una hora extra sin cobrar porque sienten que esa noche es importante, doña Betty Mendoza vive no en el cuerpo que el cáncer destruyó, en el legado que su muerte inspiró. Y eso es lo que llaman milagro pequeño, no que ella sobreviviera, sino que su muerte dignificada salvó a miles de otras muertes de ser indignas. Y ahora tú tienes una decisión, dos opciones, claras, sin espacio para excusas. Opción 1, cierras esto, sigues con tu día, sientes algo por 10 minutos y lo olvidas. Y la próxima vez que alguien que amas esté sufriendo, encuentras una excusa. Estoy ocupado, es incómodo, no sé qué decir. Y cuando esa persona muera, vives con el peso de que pudiste estar presente y elegiste estar ausente. Opción 2, actúas hoy, ahora. Llamas a esa persona que está sola, visitas a ese familiar en el hospital, te ofreces para ayudar a ese vecino que está enfermo. Y aunque sea incómodo, aunque no sepas qué decir, aunque solo puedas dar 20 minutos, los das, con presencia real, no con distracción culpable. Y si puedes dar más, si esta historia te rompió como me rompió a mí, haz algo grande, dona, voluntariate, aprende, conviértete en alguien que cuida, con dignidad, porque el mundo necesita más Lupitas y menos Valentinas que despiertan tarde. ¿Cuál eliges? Porque tu vida es la suma de tus elecciones. Y algún día alguien va a estar eligiendo si te cuida con dignidad o con indiferencia. Y ese alguien va a recordar cómo tú trataste a otros y te va a dar lo que diste. Así que elige bien, porque esa elección define no solo esta historia, define la tuya. El cepillo de plata de Lupita está guardado ahora en el Museo de Dignidad Betty, detrás de un vidrio, con una placa que dice: este cepillo peinó a 2 mujeres moribundas y salvó a miles más de morir sin dignidad. Los objetos simples, usados con amor, cambian el mundo. Y cada graduado del programa pasa por ese museo. El último día de entrenamiento, miran ese cepillo y Lupita les dice lo mismo que le dijo al primer grupo: no necesitas ser rico, no necesitas ser doctor, no necesitas ser especial, solo necesitas ser humano y decidir que la dignidad no es negociable y que vas a darla, aunque nadie te lo pida, aunque nadie te lo pague, aunque nadie te lo agradezca, porque es lo correcto y porque algún día vas a estar en esa cama y vas a querer que alguien como tú esté ahí, cuidándote, peinándote, recordándote que sigues siendo humano, aunque tu cuerpo diga lo contrario. Y entonces entenderás lo que doña Betty entendió en sus últimos días, que los ángeles existen, pero no tienen alas, tienen uniformes azules y llegan una hora temprano y traen cepillos de plata, guardados con amor. Esa es la verdad.
la única verdad que importa cuando llegas al final, que fuiste amado, que fuiste visto y que alguien se tomó el tiempo, cuando el tiempo era lo más valioso que tenían para hacerte sentir humano. Doña Betty tuvo eso. Gracias a Lupita, gracias a Valentina que finalmente despertó, gracias a un cepillo de plata y una hora regalada cada mañana. Y la pregunta que te dejo es simple, pero devastadora. Cuando tú mueras, ¿quién va a peinar tu cabello con amor? Y más importante, ¿a quién has peinado tú? Porque esa es la única historia que importa. La de amor dado, cuando ya no quedaba esperanza. La de dignidad regalada, cuando el mundo la había olvidado. La de un cepillo de plata que cambió todo, porque alguien decidió que una vida o cualquier vida merece belleza hasta el final. Y si no has vivido esa historia todavía, empieza hoy, porque mañana alguien que amas podría no estar y tú vas a querer haber sido su Lupita. Antes de que sea tarde, antes de que lo único que puedas hacer sea peinar un cuerpo sin vida y preguntarte por qué esperaste tanto, no esperes, ve ahora y sé la persona que alguien va a recordar con lágrimas de gratitud en lugar de lamentos, de oportunidades perdidas, porque esa es la historia que quieres dejar, la de amor que llegó temprano y se quedó hasta el final. Como Lupita, como Valentina, aprendió a ser como tú puedes elegir ser hoy. La decisión es tuya, pero el reloj no espera y las personas que amas tampoco. Así que cierra esto y ve a quien sea que necesite verte, con un cepillo o sin él, con palabras o sin ellas, pero con presencia, real, completa, sin distracciones. Y cuando esa persona te mire y sonría, aunque sea pequeña, aunque sea frágil, vas a entender lo que Lupita supo siempre, que esto es por lo que existimos, no para acumular, para dar, no para tener éxito, para servir, no para ser recordados, para hacer que otros se sientan vistos. Y ese es el único éxito que sobrevive a la muerte, el amor que diste, cuando nadie te obligaba, la dignidad que defendiste cuando era más fácil ignorarla, el tiempo que regalaste cuando era lo más valioso que tenías. Eso es lo que queda cuando todo lo demás se va. Un cepillo de plata, una hora temprano y un amor que no esperaba nada a cambio. Esa es la historia de Doña Betty, de Lupita, de Valentina. Y si eliges bien, puede ser la tuya también. Ahora ve y sé digno de la historia que quieres dejar.